Voy a reemplazar a Andrés, que está moderando otra mesa, y vamos a llevar a cabo la mesa de mal uso de fondos públicos. Quiero darle la palabra primeramente a Ricardo Valderas de Poder México para que nos cuente su investigación sobre la FOMIX, la ciencia del dinero. Ricardo, por favor. Sí, buenas tardes. Yo soy Ricardo Valderas, periodista de investigación en Poder, que es una organización de la sociedad civil, en donde nos especializamos en los procesos de fiscalización corporativa. FOMIX, la ciencia del dinero, es un seguimiento del trabajo La Mafia de la Ciencia, que a grandes rasgos es un análisis de los sistemas financieros denominados en México como fideicomisos. Estos fideicomisos tienen la peculiaridad de que están protegidos bajo una figura jurídica denominada secreto fiduciario. Es decir, los usuarios o los beneficiarios de estos programas que son gubernamentales, en repetidas ocasiones se ven imposibilitados de generar procesos de fiscalización civil debido a esta categoría de protección fiscal. A pesar de que se tratan de fondos públicos, es decir, de dinero que se recauda de las arcas del erario, bueno, al pasar por un sistema de operatividad fiscal en donde se deriva el dinero del Estado a trabajos principalmente con fines sociales, se vuelve dinero privado y esto impide que tanto los periodistas como los académicos y las académicas puedan tener acceso a los procesos de rendición de cuenta que son regulares en cualquier otro uso del dinero público, y por eso es que en Poder nos pareció relevante hacer un análisis sobre estos espacios dentro de las estructuras financieras que tienen obstáculos jurisdiccionales distintos al resto del presupuesto federal. Voy a compartir pantalla para poder estar viendo un poco mientras hablo. Esto es el micrositio de FOMIX, la ciencia del dinero, en donde podemos encontrar dos segmentos. Este reportaje fue articulado con diferentes herramientas de periodismo de nuevas narrativas, como le llaman, o periodismo digital. Es decir, el primero es que la información o el acceso a esta información se llega a través de la plataforma MexicoLeaks, que es la alianza de medios más grande del país, dedicada específicamente a modificar la relación que tenemos los periodistas y las periodistas con nuestras fuentes. ¿Por qué? Debido a que este sistema es un sistema de doble cifrado, es decir, cuando se interconecta la información entre el periodista y quien la está enviando, se generan diversos candados que prohíben que digamos, software maliciosos como los catchers o cualquier otro sistema de hipervigilancia puedan tener acceso a la información, dado a que se requieren las llaves de los dos sistemas para poder tener acceso a esta. Una vez que nosotros recibimos la información de los fideicomisos, porque como comenzaba comentando al inicio, pues no se puede tener acceso vía las leyes nacionales de transparencia por protección del secreto fiduciario, nos dimos a la tarea de, como hacemos en Poder regularmente, a hacer un análisis que tenía como objetivo primordial encontrar los beneficiarios reales del dinero. Esto quiere decir que nosotras en la organización tenemos una metodología en donde tenemos el recopilado de todos los informes tanto actuariales como fiscales, es decir, las facturas y los comprobantes CFDI, que son las figuras fiscales mexicanas. Y una vez con esto, rastreamos relaciones directamente entre políticos, funcionarios públicos, empresas, razones sociales de las empresas, si se trata de una empresa física o una empresa moral, para de esta manera determinar si hubo alguna especie de intervención de figuras públicas en el uso del presupuesto público. En este apartado, los FOMIX narrados, podemos ver los tres principales reportajes en los que se cimenta esta investigación en los FOMIX. Todos, es importante aclarar que todos estos casos aparecen en esta plataforma porque son derivados del análisis de estos FOMIX. FOMIX significa fondos mixtos y forman parte de la estructura fiscal del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, la secretaría más grande del país dedicada específicamente a la promoción académica, y tiene diferentes herramientas para repartir el presupuesto federal con fines meramente de promoción tanto de la ciencia como de la cultura. Este es un caso excelente para comenzar a hablar sobre proyectos de ciencia y cultura. Lunaria es el
tercer intento en el estado de Jalisco por construir un planetario. Cuando llega el dinero de las arcas a Jalisco, es dinero federalizado, a través de estos FOMICs se centra en un proyecto que derivaría un porcentaje importante de recursos públicos a este proyecto. Este planetario en específico fue anunciado como el más ambicioso de América Latina. Actualmente no tiene restaurantes, no tiene una barda perimetral, hay un uso extenso del recurso público, se triplicó el costo original de lo que se venía presupuestando para desarrollar el proyecto y bueno, es un proyecto inconcluso. Todos estos se tratan, aquí en México hay una expresión que es elefantes blancos, que se refiere a infraestructura principalmente federalizada o infraestructura que se está intentando impulsar desde el gobierno federal, muchas veces con programas en colaboración con los estados, como es el caso de Lunaria, con el objetivo de cumplir las leyes de ciencia y tecnología, que bueno, está más decir que el principal objetivo de esto es la promoción de la ciencia y la cultura. Bueno, este planetario, luego de muchas intervenciones y de muchos cambios fiscales, pasó por diferentes secretarías. Primero estuvo a cargo directamente de CONACYT. El fondo mixto le permitió adherirse a la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, al ver que era inoperable y que financieramente era insostenible, se adhiere a los protocolos de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Actualmente se encuentra en manos de diferentes secretarías, es decir, es un proyecto multisecretarial, porque tiene, incluso luego de tantos años de haber sido promovido, severas deficiencias y administrativamente, al haber privatizado el recurso público, ahora mismo se tiene una discusión sobre si los empleados de Lunaria son funcionarios públicos o son funcionarios privados. Estas son algunas de las consecuencias de la conversión del recurso público en recurso semiprivado, porque recordemos que los fideicomisos, bueno, luego vienen a la par de asociaciones civiles o de razones sociales, razones sociales mercantiles que, bueno, pueden tener otra terminología jurídica en cuanto a su relación con empleado-empleador. Este es el caso de Lunaria, ¿no? Tenemos el acta constitutiva de la empresa que es encargada de recibir los fondos, tenemos un análisis del sistema de los fondos, tenemos cómo ocurre que una de las familias más poderosas del estado de Jalisco, en donde, bueno, se dedican principalmente a la infraestructura o a los medios de comunicación, son precisamente quienes no cumplieron con el contrato en específico de la construcción del restaurante, y ahora con el actual gobernador, a pesar de que se trata de una obra transaccional, bueno, pues sigue teniendo grandes espacios en la función pública y ahora mismo nadie está obligando a esta familia a que termine un contrato que debió haber sido, digamos, terminado, concluido mucho tiempo antes, y que debe tratarse de presupuesto federalizado y fiscalizable. Enseguida tenemos el reportaje CRIDE Atlacomulco inconcluso y con irregularidades, y esto es básicamente una bodega. El CRIDE era un centro regional de desarrollo espacial ubicado en el Estado de México, que pretendía armar satélites. Sin embargo, luego de 4 años de no haber desarrollado el proyecto, se pide desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que se dé por terminado el contrato. Ahorita iré haciendo el scroll down y verán que los baños no existen, es decir, existen las cabinas, pero no tienen sanitarios, por ejemplo. Eso es lo que podemos ver y bueno, no se puede tener un centro de investigación sin baños, sin puertas, abandonado, y bueno, este es el caso específico del Centro de Ensamblado Espacial, que también tiene un fondo que está cimentado en un fideicomiso y que tampoco se terminó. Al año de que no se termina, se pasa la obra a la Secretaría de Defensa Nacional. La Secretaría de Defensa Nacional intenta desarrollar el proyecto sin éxito, hay que decirlo, aunque sí avanzan las construcciones, no se concluye el proyecto, y es por eso que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología pide resarcir el contrato. Finalmente, digo, no me quiero postergar mucho por los compañeros, tengo el otro reportaje que es la ciencia de doblegar el Estado. Aquí es en donde explico cómo las organizaciones de la sociedad civil, o no necesariamente las organizaciones de la sociedad, sino la figura fiscal de las organizaciones, forma parte de una arquitectura fiscal que ha servido para desviar fondos de las secretarías de Estado o de la Federación a arcas privadas, es decir, como
grupos de élites de académicos o grupos de élite en general usan esta razón social para prometer proyectos de desarrollo social que concluyen en despidos masivos, que concluyen en rompimiento de las reglas regulares de fiscalización. Es decir, por ejemplo, en este caso estoy hablando de dos ACDCB o organizaciones de la sociedad civil, que es el Centro de Cambio Climático Global y Sustentabilidad, AC, y la Academia Mexicana de las Ciencias, que dicho sea de paso es una de las instituciones más renombradas en materia científica del país. Y bueno, la primera, a pesar de ser una organización de la sociedad civil, es decir, un ente privativo, estuvo constantemente a través de normativas preestablecidas y establecidas posteriormente a la Constitución de las Leyes de Ciencia y Tecnología, recibiendo millones de pesos del erario sin tener o logrando así evadir las reglas de fiscalización del dinero público. ¿Qué quiere decir esto? El dinero que llegaba al Centro de Cambio Climático Global no se licitaba, es decir, se adjudicaba de manera directa, y así se encuentra en los estatutos, lo cual impedía, digamos, el libre concurso o la libertad de cátedra o la libertad de exposición de los diversos investigadores que estaban interesados en proyectar sus sistemas en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, porque esta gente tenía acaparado el presupuesto. No solo eso, también concursaban a los proyectos de financiación del Consejo Nacional y evidentemente concursaban con proyectos que no eran suyos, ganaban y contrataban a las personas que habían presentado el proyecto original, quedándose ellos con un fragmento del fondo. El caso específico de la Academia Mexicana de las Ciencias es que a través de estos fideicomisos reciben dinero del Estado y tienen un sistema de contratación de plantillas muy superior al de su capacidad fiscal, es decir, este es un problema específicamente de fiscalización patronal, y lo que deriva es que a través de la pandemia o la pandemia por COVID, genera una escasez de financiación, porque no solo las empresas privadas sufrieron de desmonetización durante el periodo de crisis sanitaria mundial, también las organizaciones de la sociedad civil empezaron a recibir menos fondos, y esto terminó en el despido de 30 científicos de la noche a la mañana, a los cuales no se les pudo pagar ni liquidaciones, ni seguridad social. Es decir, nadie se supo hacer responsable de quién eran empleados estos trabajadores, porque al ser un ente privado, bueno, pues ellos eran, digamos, tenían la primera relación laboral. Sin embargo, al estar recibiendo dinero de la federación y al estar trabajando en conjunto con los proyectos federalizables de la ciencia y la tecnología, también tenían sujetos a algunos proyectos y aparte de su personal, a los estatutos de la Ley Federal del Trabajo, por lo que algunas personas sí eran consideradas funcionarios públicos. Entonces, aquí termina en una simplicidad del tipo de decídanse quién es el patrón de los científicos. Si va a ser el Estado quien está pagando las investigaciones, bueno, la responsabilidad patronal recae sobre el Estado. Si va a ser una CDCB, bueno, regulen estos dineros y no permitan que se violen los derechos laborales de la comunidad científica, porque esta arquitectura termina en esto. Al final del día, este conflicto con la Academia Mexicana de las Ciencias continúa. De hecho, el grupo de científicos se manifiesta en Presidencia de la República para exigir que se les respeten sus derechos laborales. Sin embargo, su contrato no está con la Federación, por lo cual no son funcionarios públicos y el Estado no se está pudiendo hacer responsable. A pesar de esto, existen grupos de académicos que siguen sosteniendo que la única manera de poder financiar las ciencias a través de estos fideicomisos, por un detalle en específico, el presupuesto federal o el presupuesto federalizable se etiqueta por año fiscal. Al terminar el año fiscal, el dinero que no se utiliza se regresa a las arcas federales y se sanciona a las unidades que no reciben el dinero. Si tú recibes el dinero a través de fideicomisos, como lo vuelves privado, el dinero puede ser transaccional. Y entonces no solo tienes el problema de que no es fiscalizable, sino que vas a tener proyectos y compromisos que trascienden a los proyectos presidenciales. Es decir, si la democracia cambia, los proyectos de nación cambian, también cambian los sistemas de presupuesto, y es por eso que ahora en México tenemos una verdadera crisis sobre cómo se va a desarrollar los procesos de la comunidad científica de los próximos 20 años. Bueno, finalmente, además del análisis que se hace con las filtraciones, tenemos también, les platicaba un poco de lo que es el proceso que nosotras en Poder entendemos como beneficiarios reales, es decir, esta suma, los 196 millones de pesos,
fueron el total de los fondos mixtos analizados por Poder, en los que se concentra lo que se recibió el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a CIOP, que es Obras Públicas para construir lunaria, evidentemente a la Sedena y el Centro de Cambio Climático Global. Y entonces hacemos el análisis de quiénes fueron las personas o las principales personas que firmaron estos contratos y los responsables de emitir estos contratos, y se deriva en 4 centrales. Bueno, estas 4 centrales, dependiendo del nodo que estemos viendo, por ejemplo, CIOB es más grande porque tiene la mayor parte del presupuesto al tratarse de una infraestructura tan compleja y tan ambiciosa. Enseguida tenemos la subdivisión de la contratación, es decir, una vez en las manos de la CIOB y de la Agencia Espacial Mexicana, que es lo que podemos ver en los nodos que son de color lila. Estos emitieron sus propios contratos y el tamaño de los nodos también está representando los montos de los contratos. Sucesivamente, estos contratos tuvieron nombre y apellido. ¿Qué quiero decir con esto? Están emitidos hacia una razón social o a una persona física o moral, dependiendo la calidad fiscal con la que se presenten. Y entonces, como nosotros damos con, por ejemplo, la constructora Tlajomulco, que es la encargada de desarrollar el proyecto de Lunaria en el estado de Jalisco. Sin embargo, aquí encontramos el punto específico en donde los procesos de fiscalización mexicana fallan. Al entrar en un fideicomiso se convierte en dinero privado, y al ser dinero privado, los propietarios de estas razones sociales están protegidos también por el secreto fiscal, y nosotras no podemos dar con quiénes son los beneficiarios reales, y no podemos decir abiertamente, esta persona se vio beneficiada con dinero público. A grandes rasgos, esta es la investigación. En la siguiente pestaña, ustedes podrán encontrar de manera de OCDS, Open Contracting Data Standard, que es el estándar internacional de datos abiertos, todo el sistema de contrataciones que nosotras analizamos en Poder. Van a encontrar, evidentemente, el contrato a Arquitectos Toussaint Orendain, que es la familia de jaliscienses que ahora mismo tienen un contrato inconcluso con el gobierno del estado y a los cuales no se les está exigiendo que termine un contrato y que no hay ningún tipo de sanción. Sucesivamente, ustedes podrán analizar cantidad de contratos, montos de contratos, tiempos de contratación, y finalmente en el sistema de descargas, pero ustedes lo podrán descargar, toda esta base de datos, podrán tener acceso a la Liga de Compranet, que es el Sistema Público Nacional de Registro de Compras Públicas. Y ustedes poder hacer su propio análisis. El objetivo de presentar un proyecto periodístico con este sistema es que, bueno, los sistemas de verificación de datos puedan ser ejercidos por cualquier otra periodista que quisiera analizar el mismo caso. Si quisieran tener acceso tanto a las entrevistas en audio o a los mismos contratos, y por alguna razón la liga no se puede descargar, tenemos también un sistema de correo electrónico en donde ustedes se pueden contactar con nosotras y con mucho gusto podemos compartir toda la información. Esto forma parte de la política de mi organización Poder, en donde presentamos este proyecto periodístico. Los datos abiertos son sumamente relevantes para la rendición de cuentas corporativas. Esta es mi presentación, Adriana. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. No es la primera vez que presentas trabajos a Colpin que tiene que ver con esta novedosa manera de hacer periodismo, y que además no solamente creo que sirve para los periodistas, sino para los ciudadanos. Eso me parece lo más importante de este trabajo, y felicitaciones por eso realmente. Luego hay una pregunta para ti, pero vamos primero con el siguiente expositor. Quiero presentar y felicitar al mismo tiempo a Jaime Quintanilla, que ha sido ayer mención honrosa del Premio Latinoamericano de Periodismo e Investigación Javier Valdés, con su investigación Gobernantes ad honorem cobran $500,000. Felicitaciones, Jaime, ha sido realmente en el jurado muy apreciada tu investigación, y por favor cuéntanos cómo ha sido la metodología. Sí, hola, ¿se me oye? Sí, ¿verdad? Bueno, para dar un poco de contexto sobre la investigación, es sobre como ya dijiste, de los funcionarios ad honorem del gobierno de Nayib Bukele. Para dar un poco de contexto, hay que recordar que Nayib Bukele llegó a la presidencia con una bandera que era anticorrupción y pregonando transparencia. Según él, iba a votar todo un sistema de sobresueldos que estaba instalado por los gobiernos anteriores, y sus ministros y viceministros iban a ganar lo que dice la ley. Sin embargo, él mintió. Comenzó a imponer un mecanismo de contratación de ad honorem en el cual él juramentaba
a un ministro o viceministro, pero por atrás de bambalinas, firmaban un contrato por servicios profesionales para, para que se pudiera asesorar a sí mismo. Quiero ver, ahí está la presentación ya. Te perdemos un poco en el audio. Sí, disculpa, estamos viendo pero sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Como les estaba diciendo, ¿verdad? Nayib Bukele llegó con esa bandera que pregonaba transparencia y pregonaba mucha lucha contra la corrupción, pero al final terminó haciendo justamente lo que él estaba criticando. Comenzó a pagarle a sus funcionarios les triplicó el salario a unos y a otros se los duplicó. Esta investigación, ahí pueden ver un tuit de él que justamente estaba criticando todo este mecanismo de sobresueldos, que decía que con todo ese dinero se podían comprar muchas medicinas y se podían hacer diferentes obras, ¿verdad? Pero terminó pagando igual salarios demasiado grandes para sus ministros. Ahí pueden ver en esta diapositiva que arriba está el salario que devengaron siendo ad honorem y el salario que tuvieron que haber devengado con la ley de salarios que tuvieron que haber ganado. Ahí pueden ver que si se hubiera seguido como es la ley de salarios, hubieran ganado un poco, el Estado se hubiera ahorrado, mejor dicho, más de $200,000. Estos cálculos se hicieron, claro, cuando salió la investigación en noviembre del año pasado. Ahí es lo que les comentaba, que Bukele nombra a sus ministros ad honorem, pero por atrás se contratan a sí mismos como asesores de su propio despacho. Ahí pueden ver cuánto es lo que debería ganar un ministro y un viceministro, que son poco más de $2,000, más los gastos de representación. Sin embargo, con este mecanismo de ad honorem, Bukele logró hacer que sus ministros ganaran más de $7,500. Todo esto al final incumple varias normativas. Por ejemplo, la ley que le estaba hablando de salarios y la ley de ética gubernamental. Porque estos funcionarios, aparte de asesorarse a sí mismos, en teoría desempeñan una doble plaza. Eso significa que se están asesorando a sí mismos en las horas laborales en las que son ministros. Entonces, para cumplir lo que dice, no sé si pueden ver ese artículo, que tendrían que trabajar cerca de 16 horas para cumplir con la doble plaza, porque dice que el contrato y la ley dicen que tienen que trabajar 8 horas. Y como tienen doble plaza, tienen que ser 16 horas. La metodología que hicimos para esta investigación fue mucho de estar peleando contra toda la opacidad que tiene este gobierno, porque prácticamente han desmantelado toda la ley de acceso a la información, y por ahí fue por donde fuimos consiguiendo todos los contratos. Pedimos por la ley a los 16 ministerios, unos no nos respondieron, otros nos mandaron los contratos, lo que debía hacer, y la mayoría, y también otro descubrimiento que vimos fue que a pesar de que se hacía la misma solicitud a los 16 ministerios del gobierno, no había una manera uniforme de responder. Todos respondían de diferentes maneras. Unos nos decían que que necesitaban permiso de los ministros para darnos información, otros simplemente la denegaban y tenemos que pelearla para que nos la dieran.
Y la investigación nació en realidad porque el gobierno pasado, el del FMLN, antes que asumiera a Bukele como presidente, inauguró este mecanismo de ad honorem. Estas dos personas son fueron las cabezas del Ministerio del Ministerio de Hacienda, que es el ministerio encargado de todas las finanzas públicas, y ellos mismos fueron los que se autocontrataron como asesores de su propio despacho en el gobierno del FMLN. De asumió Bukele, él también refrendó los contratos para estos funcionarios, y ahí pueden ver una foto pequeña de un viceministro, porque estas dos personas ya dimitieron de su cargo, y ahí asumió otro que también volvió a firmar otro contrato por servicios profesionales para asesorarse a sí mismo por $7,500. Este mecanismo no solo fue para beneficiar en sí a los funcionarios de diferentes carteras, sino que también benefició a los propios miembros del partido creado alrededor de la figura de Nayib Bukele, que se llama Nuevas Ideas. Ahí pueden ver que estas 4 personas son militantes del partido Nuevas Ideas y que también fueron beneficiados con salarios altísimos para que pudieran ganar mucho más de lo que establece la ley para los ministros y viceministros. Ahí pueden ver, quiero ver, hay una escalera ahí en la que ese funcionario se llama Douglas Rodríguez. Él comenzó como asesor en el Ministerio de Hacienda, de ahí se volvió a viceministro y ahora está dirigiendo el Banco Central de Reserva. De ahí hay 2 ministras, la que está, quiero ver, a la señora que se llama María Chichilco, que está en el Consejo Nacional de Nuevas Ideas, que es la máxima autoridad del partido. Luego abajo está otro funcionario que se llama Michelle Sol, que aparte es esposa del ahora presidente de la Asamblea Legislativa. Cuando él estaba en el gobierno de Bukele, porque él fue, quiero ver, fue secretario privado del gobierno de Bukele, y de ahí renunció para convertirse en presidente de la Asamblea Legislativa. También este mecanismo no solo ha servido para que devengan más de lo que deberían, también ha servido para darle protección a ciertos funcionarios. El caso del director de la Policía Nacional Civil, que fue nombrado viceministro de Seguridad ad honorem, para blindarlo de un caso judicial en el que lo estaban juzgando por incumplimiento de deberes, porque se negó a llevar al ministro de Hacienda, que se llama Alejandro Zelaya, a la Asamblea Legislativa para que diera cuenta de todos los gastos que se habían hecho durante la pandemia. El impacto que tuvo esta investigación fue justamente cuando se publicó, se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa la ley de presupuesto, y ahí se discute toda la ley de salarios, cuánto va a ganar cada funcionario, y prácticamente los exdiputados, porque ya cambió toda la Asamblea Legislativa, votaron por prohibir todas estas plazas ad honorem y que ningún funcionario pudiera tener doble plaza. Sin embargo, el gobierno de Bukele siguió con esa práctica y hizo caso omiso a esta ley que fue votada por la mayoría de la Asamblea, por la ex Asamblea Legislativa, y de hecho todavía continúan estos cargos. Y ahí pueden ver que justamente antes de asumir como presidente, Bukele prometió que sus funcionarios no iban a ganar ningún salario altísimo como le hacían en los gobiernos anteriores, ni siquiera sobresueldos ni pagos extras. Sin embargo, como va toda esta investigación, fue otra mentira más del presidente. Y por ahí termino ya mi presentación. Gracias, Jaime. Tengo un montón de preguntas para todos y no tenemos tanto tiempo, pero bueno, por lo menos voy a estar una pregunta por cada uno. Quiero darle la palabra ahora a Luis Gasulla de la cornisa de Argentina con las cooperativas fantasmas. Quiero decirles
sobre todo en este panel, hay gente conectada que está muy interesada en saber en la metodología de este mal uso de fondos, pero sobre todo el impacto que puede tener. Dale, Luis. ¿Escuchas, Luis? Creo que lo hemos perdido ahorita, Luis. Entonces podemos pasar a Indira. ¿Sí? Indira y equipo. Quiero presentarlos, espérame un segundo. La promesa rota, Indira Rojas y Salvador Benayaj, de ProDaVinci Venezuela. Ellos han hecho una investigación de realmente mucho impacto y muy fuerte. Quisiera por favor que la puedan explicar en la metodología y sobre todo como hacemos en Colping, el backstage de la investigación. Hola, buenas tardes a todos, buenísimo. Voy a compartir pantalla para que puedan verlo. Dale. ¿Me avisan si lo ven ya? Excelente, y escuchan perfecto, ¿verdad? Perfecto, todo bien. Buenísimo. Dale. Bueno, nosotros somos Indira Rojas, Salvador Benayaj, de ProDaVinci Venezuela, y quiero comenzar haciéndoles esta pregunta, ¿no? ¿Cómo se imagina en la edad de retiro? Porque asociamos la vejez con una etapa en la que aspiramos calidad de vida, y hay una responsabilidad del Estado en garantizar esta calidad de vida a través del sistema de seguridad social, que en Venezuela tiene una dinámica de aporte y retorno. Hay que tomar en consideración, además, que mientras las personas envejecemos, seguimos disfrutando de nuestros derechos para tener una vida sana, plena y autónoma. Y es algo, además, que está ratificado en una convención interamericana firmada en el año 2015. Tomando en cuenta esto, quisimos profundizar en cuáles eran los problemas que estaban detrás de lo que estaba ocurriendo en Venezuela. O sea, en Venezuela, les voy a poner una imagen rápidamente. Una persona de más de 60 años puede hacer una cola de 5 horas en un banco para poder retirar una pensión con la que solamente puede comprar un pan. Y eso es todo lo que puede alcanzar para ese mes. Queríamos profundizar en esta responsabilidad del Estado en la protección de las personas mayores en Venezuela, analizando el colapso de la seguridad social en el país. Hay que tomar en cuenta también que la pensión de vejez es un monto que se le da a las personas retiradas a través del Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Se le da mensualmente. Y para ello tienes que tener al menos 750 semanas cotizadas en el Seguro Social. Si eres mujer, puedes comenzar a recibir la pensión a partir de los 55 años. Y si eres hombre, puedes comenzar a recibirla a partir de los 60. Viendo esto, quiero que veamos este caso, ¿no? Un profesor universitario venezolano aporta al Seguro Social $16.426, el equivalente, este es el equivalente de lo que aporta en bolívares, en sus últimos 20 años de trabajo. Pero lo que va a recibir para poder subsistir en los próximos 25 años, después de que se retira, son solo $281. Es decir, en bolívares, el equivalente a $281. Esto implica que para poder recibir lo que aportó a su seguro social, va a significar que tiene que vivir 1.459 años para que le pueda devolver su ahorro. Cuando realizamos esta investigación, nos dimos cuenta que el valor de la pensión para el año 2000 era 330 veces mayor que para septiembre del año 2020. De hecho, como vemos en el gráfico, para septiembre del año 2020, que fue cuando cerramos la investigación, la pensión en Venezuela equivalía a 94 centavos de dólar. Es decir, ni siquiera llegaba a ser $1. Y tenemos casos como, por ejemplo, el de esta señora que venimos investigando ya desde hace un año. Nosotros tenemos una línea de investigación en relación a esto, y este trabajo que publicamos está dentro de esta línea de investigación. Ella se llama Alejandrina, es una persona que tiene Alzheimer y con su pensión no puede costear los medicamentos para su enfermedad. Entonces, hay casos donde tenemos personas con enfermedades crónicas o degenerativas que ni siquiera tienen la posibilidad de tener una mejor calidad de vida a través de la pensión que reciben.
Para poder analizar cómo ese valor del retiro se fue perdiendo, anexamos a las pensiones, o sumamos a las pensiones, las prestaciones sociales. ¿Por qué? Porque el valor del retiro es el ahorro total de los trabajadores para costear los gastos por el resto de su vida. Y el gran problema que encontramos en Venezuela es que este ahorro queda rezagado porque no crece al mismo ritmo de la inflación. Y para analizar esta pérdida, tomamos a un trabajador que ganaba salario mínimo y 2 casos de personas del sector público que son bastante representativos, maestros y profesores universitarios. Entonces vemos, por ejemplo, que un empleado que ganaba salario mínimo, si se retiraba en el año 2000, iba a recibir por los próximos 25 años más de $100.000, o el equivalente a más de $100.000. Esta misma persona que ganaba salario mínimo, si se retiraba en septiembre de 2020, iba a recibir por los próximos 25 años $304. Es decir, ni siquiera el 1% de lo que ganaba la persona que se retiraba en el año 2000, hace 10 años, hace 20 años. Tenemos también el caso de maestro y de profesor universitario, donde encontramos cifras similares. Y dentro de lo anecdótico tenemos el caso de la profesora Luisa, que ella tiene 70 años y 2 trabajos para poder sobrevivir. Y si bien dentro de la Convención Interamericana por los Derechos de las Personas Mayores está contemplado que tengan derecho al trabajo, estos son casos de personas que no lo hacen por decisión propia, sino que lo hacen para la sobrevivencia. Y por supuesto no son trabajos tampoco que implican un gran cambio de su calidad de vida. Son personas que pierden horas de sueño, no pueden comer sanamente, es decir, también están restándole a las posibilidades que tienen de lo que consideramos como la edad de retiro, ¿no? La edad del descanso. Queríamos también verificar no solamente qué implicaba el valor de retiro y su pérdida en el tiempo, sino cómo era la dinámica en relación al retorno. Como les comentaba anteriormente, el sistema de seguridad social venezolano funciona así: tú das un aporte y recibes un retorno en un momento en que te retiras, ¿no? Y nos dimos cuenta que los trabajadores venezolanos que se retiraron en el año 2000 aportaron al Seguro Social, 2020, aportaron al Seguro Social hasta 57 veces más de lo que van a recibir durante toda su vejez. Y queríamos hacer una comparación de cuántos años tenían que vivir entonces para poder recuperar ese ahorro. En el caso de un empleado que ganaba salario mínimo, tendría que vivir 303 años. En el caso de un maestro, 612 años, y como lo vimos en el inicio, en el caso de un profesor universitario, 1.459 años. Es decir, es imposible que un trabajador venezolano pueda tener el retorno de lo que aportó al Seguro Social durante sus años productivos. Básicamente, esta investigación la elaboramos a partir de tabuladores salariales de los docentes, del salario mínimo en Venezuela y de los profesores universitarios. Esta recopilación la elaboramos a través de decretos presidenciales, comunicaciones ministeriales, bases de datos de los sindicatos y de departamentos de administración de algunas de estas entidades, ¿no? Tomamos estos sueldos a partir del año 2000 y el año 2020, y tomamos datos macroeconómicos publicados por las autoridades, pero también publicados por autoridades guiadas por partidos de oposición que lideraban en los últimos años la Asamblea Nacional de Venezuela, que empezaron a elaborar sus propios indicadores macroeconómicos para poder llevarle el impulso a la economía venezolana. A partir de los números de pensionados en Venezuela, elaboramos también un cálculo adicional acerca de cuánto aportó, cuánto desembolsó el Estado y cuánto dejó de desembolsar en pago de pensiones en este caso. Hay que recordar, como lo mencionábamos, que desde el año 95 el salario mínimo en Venezuela y la pensión están igualadas, y que nuestro sistema de pensiones emplea un sistema de aporte mensual de los trabajadores, donde el trabajador aporta un 9% de su salario y el empleador aporta un 2% adicional, y esto paga la pensión de quienes están en este momento cobrándola, ¿no? No se usa el dinero que ahorra el trabajador
para pagarle en el futuro, sino que paga las pensiones de aquellos que están cobrando en este momento, ¿no? Y bueno, convertimos estos números a valor de dólares para poderlo hacer comparable y poder transmitirlo a audiencias internacionales, y lo llevamos a valor de dólar del año 2020, específicamente de septiembre del año 2020. Podemos ver en el caso de las pensiones, como mencionábamos antes, la pensión mensual. En este caso vemos cómo estimar la expectativa de cuánto se va a recibir en pensión, en un total de pensión a lo largo de 25 años. Y vemos que en el año 2000 una persona, dado el valor de la pensión del año 2000, podía esperar que en los próximos 25 años iba a recibir $93.000 para mantenerse durante su vejez. En el año 2020, dada la pensión de 94 centavos que mencionábamos hace un momento, podría recibir a lo largo de 25 años solo $281. Utilizamos este cálculo basado en que el criterio de la pensión actual es el único elemento que tienen los pensionados para más o menos fijar sus expectativas sobre cuánto podrían esperar recibir a lo largo de ese periodo de tiempo. Vemos que en cuanto a lo que comentábamos del número de pensionados que pertenece al sistema, pudimos calcular, dado el número de pensionados, dado el valor de la pensión, pudimos saber cuánto desembolsó el Estado en pago de pensiones mes a mes, y lo comparamos con el valor de la medición de la canasta alimentaria, que no incluye básicamente el gasto mensual de una familia por su alimentación, ¿no? Pero no incluye servicios básicos, transporte, por ejemplo. Y este valor se cumplió durante mucho tiempo. Durante la primera década del siglo, la pensión y el salario mínimo cubrían alrededor, durante un cuarto del periodo de tiempo que analizamos, el año 2000 al año 2020, la pensión incluso fue superior al valor de la canasta alimentaria, y durante un largo periodo de tiempo, bueno, fue incluso entre un 70 y un 80% de ese valor. A partir de ese parámetro de la canasta alimentaria, descubrimos que hay un monto de $8.300 millones que el Estado dejó de pagar para garantizar este derecho constitucional a la calidad de vida en la edad de retiro. En nuestra metodología tuvimos que emplear, como le comentaba al principio, un doble cálculo, dado que las autoridades del Banco Central de Venezuela, regido por el gobierno de Nicolás Maduro, dejaron de publicar cifras oficiales de inflación, a las cuales estaban obligados a publicar en los primeros 10 días de cada mes. Se dejó de publicar en el año 2015 y volvieron a publicarlo otra vez a partir del año 2019. En esa brecha de tiempo, la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, elaboró su propio cálculo de inflación, y a partir de esto hicimos 2 series de tiempo de inflación para estimar el valor de la canasta alimentaria y poder determinar esta diferencia entre lo que el Estado debió pagar y lo que pagó para garantizar la canasta alimentaria para los pensionados venezolanos. Podemos decir también que en apoyo con expertos en datos y en análisis macroeconómicos, en nuestra investigación planteamos que este número, para ponerle un poco de contexto, podría haber sacado de la pobreza a 1,5 millones de personas en edad de retiro en cuanto a pobreza media por ingreso para el año 2019. Y aquí es muy importante el título de esta mesa virtual, de esta conferencia, sobre el uso de los fondos públicos, porque en realidad lo que ocurrió aquí es que el Estado financió el gasto público a través de la pérdida de valor del dinero en manos de los venezolanos. El Estado emitió dinero, el Banco Central de Venezuela emitió dinero no respaldado para poder financiar su gasto público, y esto degradó el valor
del dinero en manos de los venezolanos. Esto hizo que las pensiones, a pesar de que todos los años subían en bolívares, su valor en dólares y el poder de compra de las pensiones cada vez fue bajando. Y esto hizo que pues, los pensionados estuvieran en esta situación de estos dos casos, por ejemplo, que les estamos mostrando, que hemos hecho en esta cobertura de más de un año, de venezolanos que solo les alcanza su pensión de vejez para pagar, su pensión de un mes entero para pagar solo una barra de pan. Y esta investigación, pues, llega a esta conclusión con este dato contextual: 1,5 millones de venezolanos pudieran haber salido de la pobreza media por ingreso si se hubiese pagado una pensión acorde a lo que constitucionalmente el Estado está obligado a pagar a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Gracias Indira y Salvador. Muchas gracias, realmente muy, muy interesante y muy frustrante también lo que se ha podido mostrar, porque además es un esfuerzo de mostrar algo que realmente pareciera que queda en la impunidad. Quiero presentar un trabajo muy importante que creo que es de muy actualidad, de mucha actualidad, que lo hace Agencia Pública de Brasil, y quiero presentar a Laís Martins y Giovanna Fleck, que nos van a hablar sobre influencers comprados para mentir. Como digo, algo muy actual y algo muy utilizado en toda nuestra región. Por favor, chicas, adelante. Hola, muchas gracias, Adriana. Voy a compartir mi pantalla. Un segundo. De antemano les pido perdón porque mi español no está muy bueno, pero voy a intentarlo mejor. Es lo mismo para mí. Vamos a intentar nuestro mejor. ¿Pueden ver? Sí. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Es un honor para nosotros estar acá con los grandes investigadores para hablar de nuestra investigación periodística. Somos freelancers, entonces ha sido un placer publicar este reportaje con Agencia Pública en Brasil, que es un sitio increíble. Y bueno, vamos a hablar de este reportaje que es sobre los influenciadores digitales que han recibido dinero del gobierno brasileño para publicitar el atendimiento o atención temprana, como vamos a explicar. Y gustaría de empezar hablando de la motivación de este reportaje. Perdón, no se ve en pantalla completa, puedes hacerlo porque se ve como que... ¡Ay, sí! Eso. Ahora sí. Ahí está, listo. Bueno, bueno, la motivación de este reportaje ha empezado cuando vimos en Instagram esta publicación de una influencer brasileña que es una ex estrella de reality show, y en esta publicación ella dice que al primer síntoma o señal de COVID-19 o que piensas que tiene COVID-19, debe buscar un centro de salud o un médico y solicitar la atención temprana. Y nos ha llamado la atención que esta publicación tenía esta marcación que yo señalicé, publicidad, y un enlace para el sitio del Ministerio de la Salud brasileño. Y nos pareció un poco bizarro que tenía este juego de palabras, porque en enero en Brasil había un grande debate sobre la eficacia de las medicaciones que que componen la atención temprana, que son hidroxicloroquina y cloroquina y todo este tipo de medicación que hoy día sabemos que no tienen su eficacia comprobada. De hecho, son malos para la COVID-19. Y Giovanna y yo hablamos y decidimos investigar quién ha pagado por esta publicación y quién más ha recibido el dinero del gobierno, que nos parecía que era el gobierno que había pagado para dar inicio a esta investigación. Giovanna va a hablar ahora de la metodología. Gracias, Laís.
Así como Jaime, inicialmente intentamos nos comunicar y garantir acceso a documentos, pero esto ha hecho mucho difícil en Brasil. Intentamos comunicarnos con el Ministerio de la Salud y a través de la oficina de prensa, pero a medida que avanzamos en la investigación entendemos que ellos no irían responder a nuestros pedidos. Y entendemos también que la coordinación de este tipo de campañas ha salido de las manos del ministerio y ha partido a la Secretaría de Comunicación, que es vinculada a un otro ministerio, el Ministerio de Comunicaciones. Y en ambos los casos no hubo apertura por parte del gobierno para divulgar cualquier tipo de documentos que necesitamos para esta investigación. Nosotros enviamos muchas solicitudes de entrevistas, muchas declaraciones de informaciones y no había ninguna respuesta. Recibimos que no había disponibilidad por parte de la Secretaría para hablar con nosotros sobre este tema. De hecho, estado completamente cerrados para nosotras y para el reportaje. Pero tan pronto como nosotros iniciamos la investigación, la organización Fiquem Sabendo, o Fiquen Sabendo en español, que es una organización que investiga el orçamento público de Brasil y divulga datos para periodistas de todo el país. Ellos puso a disposición de nosotras los resultados de una ley de acceso a la información, las leis, como decimos en Brasil, que son un tipo de política pública parecida con lo Freedom of Information Act en los Estados Unidos. Y esta ley de acceso a información ha revelado los nombres de los influencers involucrados con estas campañas del Ministerio de la Salud y del Ministerio de Comunicaciones. Por supuesto, decidimos seguir la investigación en dos frentes diferentes. Una partiendo de lo contacto con las oficinas de los influencers y pidiendo entrevistas. Una cosa curiosa es que la única influencer yo pienso que son más de 20 en total, ¿correcto, Laís? La única que nos ha respondido es la más pequeña, la vovó Janete, una abuela que ha una base de followers de cualquier cosa como, yo pienso que pocos mil seguidores. Ela se comunica mucho con las personas ancianas, es un tipo de microinfluencer, como llaman en el marketing. Nos ha llamado la atención porque ela ha sido procurada por el ministerio justamente por se comunicar con las personas más ancianas y ser un tipo de persona más abierta para este tipo de trámite que no va a cuestionar, no había una oficina por detrás de ella. Ela no iría a cuestionar este tipo de recibimiento de dinero y ella ha esclarecido mucho cómo el ministerio se aproximado de ella y contratado servicios. Y la segunda frente es que enviamos nuevas leyes de acceso a información al Ministerio de la Salud y al Ministerio de Comunicaciones para comprobar si también se había realizado otras campañas del mismo formato con influencers y cuál era el razonamiento detrás de ellas. Creamos una serie de documentos y carpetas, como pueden ver aquí. Decidimos trabajar con Excel y Google Docs, que era más fácil de compartir las informaciones con nosotros y con nuestras editoras también. Y de estos datos también solicitamos el caché de cada influencer y con el caché descubrimos que el gobierno gastó 1.3 millones de reais en acciones de marketing con influencers sobre la pandemia. Y de estos 1.3 millones, 23 mil reales específicamente para abordar la atención temprana. Como Laís ha descrito, la atención temprana era un tema muy corriente a este tiempo y que, en otras palabras, no podría ser un error de información, formaba parte de la estrategia del gobierno de crear piezas publicitarias para confundir a la población.
y esta información de que los influencers recibían este dinero era nueva y se presentó por la primera vez en nuestro reportaje. Agora, Laís vai falar um pouco do impacto da publicação da história. Gracias, Gi. Sí. Bueno, en el primer momento, el reportaje ha sido reproducida ampliamente en Brasil porque Agencia Pública publica bajo una Creative Commons License y esto ha permitido que el reportaje haya llegado a muchas más personas que la audiencia de Agencia Pública originalmente. Y incluyendo en Instagrams de chisme, como no sé si ustedes han este tipo de cuenta de Instagram en otros países, pero... Es igual. Sí, porque Flavia, la primera influencer, es muy famosa y en el día que el reportaje ha sido publicado, él ha ido a su Instagram para decir que había sido engañado y que fuera parte de una campaña de bromas y que no sabía que era atención temprana, ha llorado y esto ha creado un momento que fue muy bueno para nuestro reportaje, ha llamado mucha atención. El impacto político llegó después de unos días, creo que 5 días después de la publicación. La Fiscalía Pública de Cuentas, que es una agencia federal a nivel del ministerio, determinó al gobierno que debiera esclarecer o aclarar la origen de los fondos públicos, de qué ministerio hubiera partido los fondos para hacer este pago a los influenciadores. Y un mes después de la publicación, la Justicia Federal en São Paulo prohíbe al gobierno de realizar nuevas campañas con influencers, tanto para defender este tipo de atención temprana que nosotros hoy día sabemos que es como Giovanna ha dicho, es una estrategia para confundir la población, que es para buscar este tipo de atención que consiste en estas medicaciones que no son buenas para COVID-19. Y también prohíbe y también determina el juez de este caso, también determina que estos 4 influencers que han recibido los 23,000 reales deben ser retratados públicamente, que no han hecho hasta hoy día. Unos meses después, 2 meses, durante el testimonio del exsecretario de Comunicaciones del gobierno federal, que es una figura que era muy próxima a Bolsonaro, Fabio Weingarten, él ha sido convocado para la Comisión Parlamentar de Inquérito. No sé si saben, pero ha sido una gran investigación sobre la gerencia de la crisis de la pandemia por el gobierno Bolsonaro y se ha pasado en el Senado Federal. Y ellos han convocado personas que son llaves para entender cómo el gobierno ha sucedido en la pandemia. Y durante su testimonio, el exsecretario ha sido cuestionado sobre el reportaje. El senador pregunta si él conocía Agencia Pública, si hubiera leído el reportaje. Fue un momento importante para nosotros porque él ha confirmado que la primera vez que el pago ha sido hecho efectivamente por este motivo. Entonces, además de las solicitudes de ley de acceso a información, nosotras teníamos la confirmación de su boca en este momento. Y en noviembre, finalmente, cuando la CPI, la comisión, ha cerrado sus trabajos, ha finalizado y producido el reporte, la reportaje ha sido mencionada como prueba de que, como una de las pruebas de que el gobierno había utilizado mal los fondos públicos durante la pandemia y por un motivo obscuro para propagandear o publicitar este tipo de medicación. Y es eso. Muchas gracias. Gracias, Laís y Giovanna. Muy interesante lo que han revelado, porque además es una cosa que pasa no solamente en Brasil, de hecho en Brasil tal vez bastante más porque tienen ese gobierno, pero es algo muy utilizado, lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Perú, etc.
Luis Cornisa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis Gasulla, de la Cornisa Argentina, nos va a presentar las cooperativas fantasmas. Dale, Luis. Hola Adriana, gracias. Bueno, ahí sí, ahora me escuchas perfecto. Bueno, La Cornisa es un programa de televisión de la Argentina que tiene más de 20 años de trayectoria. Es posiblemente el programa periodístico más importante desde hace varios años, lo conduce Luis Majul. Y en junio de este año hicimos una investigación que tiene que ver con las cooperativas, las ONGs, las asociaciones civiles, que están nucleadas en un ministerio que es la tercer caja más importante del Estado argentino, es el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hace algunos años ese ministerio, cuando la presidenta era Cristina Fernández de Kirchner, lo presidía Alicia Kirchner, o sea, la hermana del expresidente Néstor Kirchner, y actualmente hay una disputa política muy fuerte dentro de ese ministerio. Están las organizaciones juveniles cercanas al kirchnerismo, la Cámpora, y están también los grupos piqueteros. Nosotros descubrimos que en una misma dirección, en un solo domicilio, se recibían 423 millones de pesos a través de distintas cooperativas. Fuimos a los lugares y esa investigación abrió la caja, en realidad, de qué es lo que pasa efectivamente en el Ministerio de Desarrollo Social y cómo se reparte lo que sería la plata a las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales, quizá alguno no me logre entender, son como grupos de desocupados que están nucleados, organizados en unas y que tienen un respaldo muy fuerte al gobierno de turno. A su vez, los funcionarios políticos que dirigen el Ministerio de Desarrollo Social son dirigentes sociales o piqueteros. Por lo tanto, están de los dos lados del mostrador. El piquetero que está cortando la calle es el funcionario que recibe y que direcciona a que ese grupo piquetero reciba mucha más plata. La Argentina, como algunos de ustedes lo conocen, hace 20 años atrás sufrió posiblemente el estallido más grande social, económico, político e institucional de su historia. En aquel momento había 2 millones de planes sociales. Hoy hay 22 millones de planes sociales. Casi la mitad de los argentinos reciben un plan social. Tenía 25% de pobreza, de inflación. Hoy tiene un 52% de inflación interanual. Había 30% de pobres. Hoy tiene 45% de pobres. Había 20.000 pymes cerradas. Hoy hay 40.000 pymes cerradas. El gobierno le ha echado la culpa a la cuarentena. Yo quiero que vean parte de este informe que emitimos en La Cornisa, en un canal de televisión, en La Nación, y si la tecnología me ayuda, lo veremos a continuación. Vamos a tocar nuevamente. El horario de atención es de 9:30 a 17:30. Son las 11 de la mañana. ¿Te hago una pregunta? ¿Sabes si hay alguien acá al lado? Me parece que ahora debe estar cerrado. ¿Acá funciona la Asociación Civil para la Salud Popular Comunitaria? No sé el nombre, ¿viste? Sé que vienen chicos que le dan de comer y todo eso. Es SMP La Dignidad. ¿Vos sabés quién es el referente? No, nada. Sé que vienen gente de vez en cuando al mediodía le dan vianda y todo eso. El Ministerio de Desarrollo Social firmó 2 convenios con la Asociación Civil para la Salud Popular Comunitaria. Uno por 80 millones de pesos el año pasado y otro por el mismo importe en enero de este año. Uno de los domicilios alternativos de esta asociación es Pedro Echagüe 1265, pero en esta dirección, en el frente del edificio, se observa el cartel de Asociación Mutual Senderos, mismo domicilio en el que también funciona la Cooperativa de Trabajo Comunicadores Populares, dedicada a la producción de programas de televisión. Una cooperativa que cerró convenio con el Ministerio de Desarrollo Social para recibir 105 millones de pesos. Pero eso no es todo. En Pedro Echagüe 1265 también está el domicilio fiscal de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada,
con la que se estableció un convenio por más de 158 millones de pesos. Para que se entienda bien, 3 cooperativas en un mismo domicilio y un desembolso total de 423 millones de pesos. Pedro Echagüe, 1265. Bueno, Hola, sí, ¿qué tal? ¿Hay un referente acá de Pedro Echagüe? ¿referente de qué? En la Cooperativa de Trabajo Comunicadores Populares, que funciona acá, ¿puede ser? Puede ser. Porque no, hoy, en este momento no hay nadie. Por el tema de la pandemia, todo eso está aquí. ¿De la Federación Cooperativa de Trabajo Evita Limitada? Tampoco hay nadie. ¿De la Asociación Civil para la Salud Popular Comunitaria? ¿Quién es el referente político? Hola. Luis. Quiero preguntarte qué está Bueno, acá estamos. Acá estamos. Esa era una parte, la primera parte del informe. ¿Y qué generó esa investigación? Bueno, que los referentes sociales ahí en ese domicilio quizá lo han escuchado nombrar. El referente social es Juan Grabois, autodenominado amigo del Papa Francisco y uno de los dirigentes sociales que más plata ha recibido durante los últimos tiempos. Nosotros lo que denunciábamos es que esas cooperativas son casi como cooperativas fantasmas, porque no hay nadie, no queda claro cuál es la ayuda, no queda claro a dónde va a parar la plata, y la plata después, el reflejo es, hay otra parte de la investigación en el que espontáneamente se acerca gente a la Cámara que le han quitado el plan y que contaban, porque en la Argentina se ha conocido mucho durante este año, que a la gente le pagan por ir a marchar y apoyar a un gobierno de turno, lo cual es el uso político de la pobreza. El pobrismo son los gerentes de la pobreza, y que lo que menos quieren es sacar a esa gente de ese sistema de opresión y de utilización. Nos ha costado mucho conseguir esa información. En la Argentina es muy difícil el acceso a la información en estos tiempos. Grabois en su momento contestó, el gobierno contestó diciendo que estaba muy mal usar a los pobres y que no conocían detalles concretos de quiénes son los que usan a los pobres, una respuesta con muchísimo cinismo. Y después, por otra parte, se iniciaron acciones judiciales y denuncias al respecto. Esto fue antes de la elección legislativa en la Argentina. Durante la elección legislativa, la Argentina tiene un sistema de 2 elecciones, una primera elección que es como una gran encuesta, unas PASO, y después la elección definitiva. Durante esas 2 elecciones empezó el gobierno un plan que periodísticamente lo conocimos como Plan Platita, que es darle muchísima plata a la gente de menores recursos económicos para comprar su voluntad y que los voten. Eso ha generado en la Argentina que a fin de año reciban bonos de 8.000 pesos, personas que tienen un plan social, y los jubilados, las personas que ya no trabajan, no tengan hasta el momento ningún plan, ningún bono jubilatorio de fin de año. Esta derivó en otras investigaciones que hicimos en el programa periodístico, en el programa La Cornisa, que tienen que ver con esa gran caja millonaria que es desarrollo social y que es una de las más importantes y que maneja un presupuesto, yo tenía aquí el número, millonario, que es detrás del ANSES, que es lo que tiene que ver con los jubilados, y el PAMI, la caja más importante de la Argentina. Y que hoy esas organizaciones sociales también se dedican a lo que es la urbanización de los barrios populares, o sea, hacer obra pública de pequeña envergadura, y que también en distintos informes periodísticos con las imágenes televisivas mostramos que las obras prometidas a través de esas cooperativas no se cumplían. Muchas gracias por dejarme participar. Gracias. Muchas gracias a Jaime, Laís. Oh, ¿me escuchan? Sí.
¿Me escuchan? Ok, gracias a todos, realmente ha sido excelente el trabajo. Hay un montón de preguntas, pero lamentablemente estamos súper apretados de tiempo, así que nada, les agradezco mucho, los felicito por sus investigaciones. Quiero invitar, porque es la última sesión de Colping, así que bueno, acá queda un poquito de gente, los saludamos desde acá. Esperamos el próximo año verlos en persona y poder disfrutar. Muchas gracias por todo. Adiós.